Esperando que el Señor te esté dando esa sabiduría divina, esa sabiduría que proviene de Él. Hoy continuamos con el capítulo 2, esperando que siga siendo de mucha bendición para tu vida espiritual. Capítulo 2. Cuida tu corazón. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Proverbios 4:23. Era tarde en la noche y estaba trabajando porque tenía un proyecto que debía entregar. El resto de la casa estaban en silencio y era el momento perfecto para adelantar mi trabajo. Pensé que si aprovechaba un par de horas, el proyecto avanzaría considerablemente, pero no contaba con que sonaría el teléfono. Cuando vi quién llamaba, enseguida contesté. Era la esposa de mi papá. Por la hora de la llamada y el nerviosismo de su voz, me di cuenta de que el motivo no era bueno. Sus primeras palabras me dejaron sin habla. Wendy, estoy saliendo para el hospital. A tu papá se lo llevaron los paramédicos. Le dio un infarto. Por supuesto, inmediatamente me levanté de la silla. Desperté a mi esposo y le dije lo que pasaba. En cuestión de minutos nos subimos al auto y salimos hacia el hospital. Cuando llegué supe que no había sido solo un infarto. También sufrió 3 paros cardíacos. Que hoy esté vivo es en realidad un milagro, tal y como le dijo el paramédico del equipo de emergencia que lo atendió antes de llevarlo al hospital. La causa: arterias obstruidas, un descuido en su salud. El médico que lo atendió fue bien claro. Si usted quiere vivir más, tiene que hacer un cambio radical y dejar el hábito que lo está matando. Gracias a Dios que mi papá escuchó sus palabras. Ahora sabe que tiene que cuidarse mucho más que antes. Periódicamente visita al cardiólogo y lo someten a una prueba para comprobar el estado y la resistencia de su corazón. Prolongar la vida de este órgano vital implica un esfuerzo consciente de parte de mi papá, y mientras más diligente sea, mayores serán las probabilidades de una vida más larga y sana. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque la condición de nuestro corazón espiritual es muy semejante. Si no somos diligentes, lo exponemos a consecuencias que sin duda serán muy malas, cuando no letales. Pero, ¿cómo cuidamos este otro corazón? Creo conveniente que comencemos por entender a qué se refiere la Escritura cuando usa la palabra corazón en el proverbio que leímos al principio. El original hebreo usa un término que se translitera como lev y que quiere decir lo siguiente: hombre interior, mente, voluntad, entendimiento, pensamiento, sede de las emociones y pasiones, etc. Dicho con otras palabras, este proverbio nos advierte: guarda la esencia de tu ser. Y aunque tenemos también que cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, en este caso la palabra tiene una connotación espiritual y emocional. Además, necesitamos comprender que esa esencia, ese hombre interior, ha sido puesto por Dios en nosotros. Cuando Dios terminó de formar al hombre en el huerto de Edén, sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. El cuerpo del hombre fue hecho con algo muy primario, polvo de la tierra, pero su esencia vino directamente de Dios, quien la sopló. Sin esto, el cuerpo no hubiera sido nada más que algo inanimado, pero ahora tenía vida, tenía alma. Era un ser hecho a semejanza de su Creador. Eso es lo que realmente quiere decir la expresión ser viviente al final del versículo 7, y es lo que nos hace diferentes del resto de la creación. De manera que tenemos que cuidar esto que Dios ha puesto en nosotros y a lo que llamamos corazón, porque va mucho más allá de un órgano cuya función vital nos mantiene vivos. Y es justo allí donde se toman las decisiones que nos hacen sabias o necias. Ahora que ya lo tenemos claro, ¿qué hacemos? Pongamos el corazón en sintonía con Dios. Lo primero que debemos hacer, ya que ese ser espiritual fue creado por Dios, es alinearlo con Él. Nuestro corazón tiene que estar en sintonía con Dios. Cuando dos cosas están en sintonía, coinciden. Estar en sintonía con Dios, tener el corazón alienado con Él,
quiere decir que aquello que alegra a Dios nos debe alegrar. Lo que le entristece nos debe entristecer. Tenemos que buscar que ambos corazones se parezcan, por decirlo de alguna manera. La Biblia menciona a muchas personas, pero solo de una se dice que tuvo un corazón como el de Dios, el rey David. Eso es sumamente interesante porque, si conocemos bien su historia, ya sabemos que hubo muchas cosas en la vida de David que empañaron su corazón y sin duda lo sacaron de estar en sintonía con Dios. ¿Cómo se explica entonces que Dios mismo nos diga que el corazón de David fue conforme a su propio corazón? Creo que de una sola manera. David quería agradar a Dios, hacer su voluntad, alienar su hombre interior, mente y voluntad con su Señor y Creador, y no fue tolerante con su pecado. En muchas oportunidades leemos salmos de confesión y de arrepentimiento. David entendió que necesitaba que Dios limpiara su corazón, porque esa era la única manera de vivir en plena comunión con Él. Luego de la confrontación por parte de Natán, el profeta, a consecuencia de su episodio de adulterio con Betsabé y luego el asesinato de Urías, el rey cantor de Israel escribió lo siguiente: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 55, 4 al 10. David sintió un dolor profundo después de aquellos sucesos. Sabía que sus actos habían alejado su corazón del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque conocía bien a Dios, tenía una relación estrecha con su Señor. Basta con leer el libro de Salmos para percatarnos de que en los momentos de victoria, derrota, alegría, tristeza, temor y confianza, David corría hacia Dios. Hago un paréntesis. Un gran número de los salmos se le atribuyen a David. Si los leemos cuidadosamente, veremos cuán transparente era su relación con Dios y cuán clara su comprensión de quién es Él. Dedica tiempo a leer este libro de la Biblia sin apuro y verás la riqueza que está encerrada allí. Nosotros tenemos la revelación de Dios en su palabra. Es en la Biblia donde podemos llegar a conocerle, donde Él nos muestra quién es, cuál es su carácter y cómo quiere que su pueblo viva. Porque ahí tenemos que empezar para cuidar nuestro corazón. Tenemos que nutrirnos de la Escritura y así cultivar nuestra relación con Dios. De lo contrario, estaremos exponiéndonos a toda clase de peligro. No podemos permitir que el mundo obstruya nuestras arterias con su falsa sabiduría y sus conceptos humanistas. Del mismo modo que para tener un corazón saludable a nivel físico, necesitamos ingerir alimentos que contribuyan a un buen estado, nuestro ser interior. El corazón emocional y espiritual necesita que los alimentos bien con comidas saludables, y esa comida saludable es la palabra de Dios. En Salmos 19:7 leemos lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El término ley que usa David, el salmista, significa instrucción, dirección, enseñanza, pero se refiere a toda la revelación de Dios para nuestra instrucción y abarca lo que creemos, lo que somos y cómo actuamos. Nos dice que es perfecta, una palabra hebrea que indica algo completo, suficiente. Es decir, que en la Escritura se encuentra lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Además nos declara que la palabra de Dios restaura nuestra alma. Restaurar es llevar algo a su estado original o reparar los daños que ha sufrido. ¡Qué descripción tan acertada para lo que hace la palabra de Dios en nuestro corazón! Nuestro corazón está defectuoso producto del pecado, pero la palabra de Dios puede restaurarlo. Por eso, si realmente queremos llegar a ser mujeres sabias, necesitamos ser mujeres de la palabra de Dios. De hecho, la segunda parte del versículo dice que el testimonio del Señor, otra manera de referirse a su palabra, hace sabio al sencillo.
Una vez más, reafirmamos esta verdad. La palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría, e independientemente de cuánto conocimiento tengamos de todo lo demás. Si lees el versículo que sigue en ese salmo, verás que nos habla de la palabra de Dios como mandamiento. No son sugerencias, no son buenas ideas para la vida, son los mandamientos de Dios. Además, nos dice que esos mandamientos son claros, es decir, que la palabra no trae confusión, sino orden, ofrece calidad y discernimiento. Vivir en la vida cambia la manera en la que vemos la vida, porque ahora vemos con la verdad y la nitidez que nos brinda. Tenemos el mandato de llenarnos de la palabra de Dios. Pablo lo afirma en su carta a los Colosenses, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría. Mi hermana querida, ¿qué es lo que abunda en tu corazón? Es crucial que sea la palabra de Cristo, porque lo que llena nuestra mente llenará nuestro corazón. Este es el primer paso para cuidar el corazón, pero no el único. Dios examina mi corazón. El segundo paso es pedirle a Dios que examine nuestro corazón. ¿Recuerdas lo que te mencioné sobre los chequeos que ahora mi papá necesita con regularidad para ver el estado de su corazón? Asimismo nos toca hacer con el corazón espiritual. Dios es el cardiólogo divino a quien debemos visitar. La naturaleza humana es débil y en muchas ocasiones la vista se nos nubla y no vemos lo que está ensuciando nuestro corazón, tal y como lo dice otro de los proverbios. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Proverbios 21:2, Nueva Traducción Viviente. Tenemos que venir delante de Dios dispuestas a que nos haga un examen profundo del corazón y, si es necesario, una cirugía. Sin embargo, esto no es algo esporádico ni de domingo en domingo. Tiene que convertirse en una práctica cotidiana. Es necesario vigilarlo de cerca y pedirle a Dios su intervención, porque como ya vimos, el corazón también es la sede de las emociones y pasiones. Dios nos hizo con ambas. El problema está cuando dejamos que sean estas quienes nos dirijan y no al revés. Por ejemplo, cuando dejamos que las emociones negativas comiencen a expandirse, el corazón ya está en problemas. Un pequeño resentimiento se convierte en amargura. Ciertos logros nos llenan de orgullo y nos roban la humildad que Dios tanto anhela para sus hijas, porque Él detesta la arrogancia. Lo que otros tienen nos produce envidia en lugar de alegría, pero a veces no nos damos cuenta, como las arterias de mi papá, las de nuestro corazón espiritual se van obstruyendo hasta un día en que ya no pueden seguir desempeñando su función. El problema se agudiza y sufrimos un infarto espiritual. Fue el propio David quien escribió estas palabras que siempre me han cautivado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23 al 24, Reina Valera 1960. En Proverbios 4:26 leemos: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. En el original hebreo, la palabra examina se translitera como palak y pudiera traducirse de varias maneras: considerar, pesar, nivelar, equilibrar, allanar. Me gusta la explicación del comentarista Matthew Henry. Pon la palabra de Dios en una balanza. Lo que has hecho o estás a punto de hacer en la otra, y mira si se corresponden. Examina si tu camino será bueno ante el Señor y si va a terminar bien. Guarda el corazón también requiere que escojamos un camino recto, o dicho de otra manera, un camino que agrade a Dios, un camino de obediencia y sabiduría divina. Sin embargo, hay algo que no podemos ignorar. No siempre lo que nuestro corazón siente o piensa nos hace bien. No podemos olvidar que tenemos un corazón sujeto a una naturaleza pecaminosa y por lo tanto no siempre tendrá pensamientos puros ni buenos.
Por eso tenemos que someternos a este examen cada día. Protege tu corazón. El tercer y último paso, cuida a qué cosas expones tu corazón, es decir, tu mente, tus pensamientos. Siempre les digo a mis hijos que nuestra mente es como una bolsa y solo nosotros escogemos qué echar en ella. ¿Qué escuchas en la radio? ¿Qué miras en la televisión o en el internet? A veces pensamos que no nos hará daño, que tenemos la madurez suficiente. Sin embargo, es un deterioro silencioso. Para volver a la analogía con las arterias, la obstrucción ocurre poco a poco, no de la noche a la mañana. El daño que nos hacemos al ver o escuchar cosas que no honran a Dios es lento, silencioso, pero con todo el potencial para provocar un infarto espiritual. El mundo de las redes sociales, con todos sus beneficios, también nos ha creado un problema. Vivimos comparándonos. Unos minutos en Pinterest puede hacer que nuestro corazón se llene de ingratitud porque nuestra casa no luce tan bella como las que estamos mirando allí. Las fotos de una amiga que muestran sus vacaciones en una paradisíaca playa del Caribe o sus viajes por una ciudad europea nos provocan celos o envidia. ¿Por qué? ¿Será que no podamos usar las redes? Claro que no. Lo que no puedo es dejar que las reacciones de mi corazón estén dictaminadas por unas cuantas fotos. Tengo que pedirle a Dios que me dé una perspectiva correcta. ¿Cuál? Alegrarme porque mi amiga pudo ir de vacaciones, ver las casas lindas y primero darle gracias a Dios porque tengo casa. Segundo, recordar que aunque como mujer me gustan las decoraciones y lo bello en mi hogar, no puedo dejar que eso me quite el gozo de vivir y disfrutar las bendiciones que ya tengo. Ser una mujer sabia es proteger mi corazón de la ingratitud y la envidia porque son pecados, deshonran a Dios y me enferman. Algo que también tiende a obstruir y dañar nuestro corazón son las conversaciones. ¿De cuáles nos hacemos parte? Ya he sabido que a las mujeres nos gusta mucho conversar, pero la palabra de Dios en sí nos advierte. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un corazón sano y limpio no forma parte de los chismes ni de las conversaciones donde se critique o se difame. Es fácil caer en este hábito. Lo sé por experiencia propia. ¿Quieres una sugerencia? Cuando vayamos a reunirnos con amigas, pensemos de antemano en posibles temas saludables de conversación y decidamos que no nos subiremos al tren de la crítica y el chisme. Si nos hemos subido, bajémonos pronto, no importa lo que cueste. Recuerda, no se trata de perfección. Dios nos ofrece su gracia y con gusto nos tiende la mano si tan solo se lo pedimos. Pero siempre es mucho mejor prevenir que curar. Oremos por esos encuentros para que nuestras conversaciones siempre den gloria a Dios. Mi querida amiga, todas estas decisiones aparentemente sencillas determinarán de qué se llene tu corazón. La mujer sabia escoge llenarlo de cosas puras que honren a Dios y edifiquen a los demás. Finalmente, quiero añadir algo. No se trata de algo que entre al corazón, sino que sale del mismo. Veamos lo que dice Jesús en Mateo. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Palabras fuertes, ¿verdad? Lo que realmente nos hace daño es lo que sale del corazón, tal como dice Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra conversación será el resultado de lo que guardemos en nuestro corazón. Y ya que este tema de las palabras tiene tanto peso en nuestra vida, en el próximo capítulo vamos a adentrarnos en él. Por lo pronto recuerda esta verdad. Una mujer sabia cuida lo que sale de su boca y lo que guarda en su corazón para mantenerlo puro. ¿Has visto las carreras de atletismo? Cada uno de los corredores va por un carril. Saben que no pueden desviarse si quieren llegar a la meta. No pueden correr de lado.
no pueden correr de espalda, tienen que correr hacia adelante y enfocarse en avanzar. La vida cristiana es similar. Los ganadores saben que tienen que mantener el rumbo. Guardar el corazón implica que no nos desviemos. Nos presentará supuestos atajos, opciones más fáciles, decisiones aparentemente menos dolorosas. Pero Él es el padre de las mentiras. Esa es su función, engañarnos para que nos desviemos y nuestro corazón comience a llenarse otra vez de la basura que el Espíritu Santo ha limpiado. Tenemos que guardarlo y para ello seguir el camino que ya ha quedado establecido por Dios en su palabra e imitar a Cristo. La decisión de apartarnos del mal es nuestra. Como mujeres, esposas y madres, debemos cuidar nuestros corazones espirituales, tanto cuidamos los físicos. Es una prioridad establecida por Dios. Guardar el corazón requiere que lo sometamos a un examen diario. No podemos depender de un chequeo anual, como hacemos con nuestro corazón físico. El corazón del alma y del espíritu requiere un chequeo cotidiano. Lee de nuevo el versículo del principio. El rumbo de nuestra vida dependerá en gran manera de qué hagamos con nuestro corazón y no olvidemos, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Seamos sabias con el corazón. Oración. Señor, no es el polvo y el desorden a plena vista lo que me molesta. Es ese polvo escondido, ya sabes, detrás del refrigerador, en los armarios, debajo de la cama. El polvo que nadie ve o conoce aparte de mí. Es igual con mi vida, Señor. Son esos pecados escondidos con los que no doy abasto. Esas quejas, los rencores, los resentimientos, las emociones ásperas no expresadas, las actitudes de superioridad, pensamientos y sentimientos que nadie conoce aparte de mí y de ti, Señor. Ayúdame, Padre, a limpiar el corazón como limpiaría la casa. Quita todo el polvo y las telarañas del orgullo, los malos sentimientos y el prejuicio. El polvo detrás del refrigerador no va a dañar a nadie. El polvo en mi corazón, sí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para profundizar, seguro has escuchado la frase sigue tu corazón. Con esa idea en mente lee Jeremías 17:9. ¿Qué crees ahora? ¿Será bueno que sigamos a nuestro corazón? 2. Muchas veces no vemos lo que está ensuciando nuestro corazón. Lee Salmos 19:12 y usa el pasaje como oración para que Dios te revele aquello que pudiera estar obstruyendo tus arterias espirituales y de lo cual no te has dado cuenta. 3. En los pasajes siguientes encontrarás ciertas cosas que dañan el corazón. Busca los pasajes y enuméralas debajo. Proverbios 11:20, 12:20, 14:30, 18:8, 21:4, Eclesiastés 7:7 y Hebreos 3:12. 4. ¿Estás exponiendo tu corazón a cosas dañinas? ¿Cuáles pudieran ser? Menciona 3 pasos que darás para cambiarlo. Hemos llegado al fin del capítulo 2. Te exhorto a que sigas estas preguntas para profundizar en los capítulos. Créeme que van a ser de mucha bendición y te ayudarán a alcanzar esa sabiduría divina en tu vida. Me da gusto que hayas llegado hasta este momento, hasta el final. Mi deseo es que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.